Muy bien, bienvenidos nuevamente muchachos, voy a compartir pantalla, denme un momento por favor. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla por favor? Correcto, profe. Muy bien chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar nuestro tercer CIPAS de nuestro curso de investigación cualitativa. Bienvenida Elizabeth, gracias a todos por su participación. Para los que no me conocen, mi nombre es David Bermeo, docente de José Cedro Gómez de la escuela ECACEN. También nos acompaña nuestro docente Dagoberto Valencia, también de la misma escuela. Bienvenido, profe. Vamos a dar inicio. Voy a dejar de compartir la cámara pues por el tema del internet y el tema del desarrollo del CIPAS. Entonces damos inicio, muchachos. En un momento. Bien. Muy bien, muchachos. Entonces damos inicio a nuestro CIPAS número 3 de investigación cualitativa. Recuerde que nuestro CIPAS número 3 está en paralelo con el desarrollo de nuestra fase número 4, que tiene como objetivo el desarrollo de procesos de análisis de información en relación con los métodos de investigación cualitativa, que ya los vimos, pero que vamos a reforzarlos, para socializar los hallazgos o resultados de la investigación que ustedes ya vienen desarrollando desde la fase 1 en un informe final de investigación, que este informe final viene siendo nuestra fase 5. Recordemos entonces, muchachos, que siempre iniciamos nuestros CIPAS con un refuerzo y una reflexión de qué se trata la investigación cualitativa. Entonces recordemos, muchachos, recordemos que la investigación cualitativa, denme un momento, por favor, ya atrás estoy aquí. Muy bien. Recordemos, muchachos, entonces que la investigación cualitativa se centra, ¿vale?, en la comprensión de los fenómenos a través del análisis profundo de experiencias, comportamientos y percepciones de los actores. Estamos hablando de grupos de interés, de personas, sectores, etcétera. Entonces recordemos que la cualitativa se diferencia de la cuantitativa, que ésta busca explorar la naturaleza y la esencia de los fenómenos eh, en lugar de medirlos numéricamente. La cuantitativa los mide de manera numérica, con datos ya realizados. Entonces la cualitativa utiliza las herramientas. ¿Cuáles herramientas, muchachos? Recordemos, las entrevistas, los grupos focales, la observación para recoger los datos. Que recordemos que la triangulación, entre más herramientas utilicemos, mayor calidad de datos vamos a tener y de hecho un enfoque más rico en nuestra investigación. Como ejemplo, en la investigación cualitativa, perdón, en un estudio de caso de cómo las experiencias de los empleados en una empresa afectan su satisfacción laboral. Entonces, en la investigación cualitativa, a través de las entrevistas y grupos focales que hacen parte como tal de estas herramientas de la investigación cualitativa, los investigadores que descubren temas como apoyo de liderazgo y oportunidades de crecimiento, entre otros factores que se podrían eh, investigar o hallar a través de esta investigación, porque esto permite en estas herramientas. Muy bien. Entonces, los métodos de recolección de la información en investigación cualitativa, los más comunes, ¿cuáles son? Las entrevistas semiestructuradas, la observación del participante y el análisis de documentos. Muy importante esto. Entonces, recordemos eh, que estos hacen parte de los métodos más comunes que se realizan en la investigación cualitativa. Cada método como tal, pues aporta o construye una perspectiva diferente y ustedes la seleccionan pues de acuerdo al objetivo de investigación.
la que más utilizan los estudiantes realmente son las entrevistas semiestructuradas o estructuradas. Es la más utilizada, pero como les digo, se puede triangular, se pueden unir más herramientas para que tengan mayores datos y la investigación sea más específica. Entonces, por ejemplo, en la observación es importantísimo que el investigador esté atento a las emociones, al lenguaje corporal y al contexto de los datos obtenidos. Esto en la herramienta de observación, donde podemos medir con las emociones, cómo las personas están respondiendo a ciertas preguntas, a ciertos escenarios, el lenguaje corporal, etcétera. Entonces, como estudio de caso, por ejemplo, para investigar las percepciones de los pacientes sobre atención médica, se pueden utilizar entrevistas semiestructuradas. Y en esas entrevistas se puede explorar temas como confianza en el personal médico, experiencias de espera, etcétera, etcétera. Entonces tengamos presente este estudio de caso que es muy puntual referente a las entrevistas. Y recordemos que los hallazgos que obtengamos tenemos que clasificarlos, muchachos, ¿vale? Y entre mayores datos tengamos y entre mayores herramientas hayamos utilizado, mayor va a ser como tal el objetivo de la investigación. Muy bien. En el proceso de análisis de los datos, que esta parte es muy importante, muchachos, los datos, este análisis, tienen que identificar, como les indicaba, patrones, temas, categorías de los datos recolectados. Ustedes los deben clasificar. Voy a poner unos ejemplos puntuales. Pueden clasificarlos dando este ejemplo que llevamos acá sobre atención médica. Un ejemplo de clasificación puede ser atención, espera, espera a los clientes. Otro puede ser el tiempo de la espera. Otro puede ser satisfacción o solución del requerimiento. Es un ejemplo para que lo tengamos presente. Entonces tienen que identificar los patrones, los temas y categorías y clasificarlos. Esto les va a permitir generar un análisis limpio. De ahí que se les sugiere que las entrevistas sean cerradas, pueden ser abiertas, pero cuando son cerradas, mis apreciados estudiantes, ustedes van a tener datos limpios. Entonces, como les decía, las técnicas de este análisis pueden incluir análisis temático, o sea, por temas, por contenido o por discurso. Eso depende mucho de la herramienta que ustedes hayan utilizado realmente y del objetivo de la investigación. Entonces, ustedes como estudiantes deben interpretar estos datos en el contexto de la investigación y explorar como tal estos significados subyacentes. Entonces, es muy importante, muchachos, no solo aplicar la entrevista, sino con los hallazgos y resultados, eh, dividirlos, categorizarlos, clasificarlos y hacer este respectivo análisis. Y es muy importante esta parte porque de ahí, pues, vienen como tal la otra parte como tal del trabajo de la fase 4 y 5, ¿vale? Vienen siendo los hallazgos, las recomendaciones y demás. Muy bien. Un ejemplo de estudio de caso, en una investigación sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes, se utiliza el análisis temático, es decir, por temas, para identificar autoestima, presión social, construcción de identidad. De aquí mis estudiantes que están conectados sobre este caso de investigación, este caso ejemplo que estamos mostrando acá, donde se realiza una investigación sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes, ¿quién aporta? ¿Qué más se podría identificar en esta investigación de redes sociales en adolescentes? Ya miramos que se puede identificar un tema de autoestima, presión, construcción de identidad. ¿Qué más se podría identificar a manera de ejemplo? ¿Quién me dice?
No todos, muchachos. También temas de depresión ahorita Depresión, sí, muy bien, muy bien. Depresión, va como ligado a esta parte, ¿no? De autoestima también. También se podría identificar un tema de ansiedad, realmente, etcétera, de hecho, porque este tema, de manera de ejemplo de redes sociales en adolescentes, puede tener muchos contenidos o análisis temáticos o de patrones o de categorías. Ahora bien, entre más datos tengamos, entre más personas entrevistadas hagamos realizado con el tema de la entrevista, mejor, ¿vale? No es válido realmente que hagamos la entrevista a una persona, pues porque una persona nos va a generar un análisis. La idea es que tengamos una población de interés amplia para hacer este estudio y que sea más amplio y tengamos más categorías, más temas, más patrones. Porque si hacemos solamente, dando el ejemplo de una persona, esta persona va a responder que por autoestima. Listo. Pero ya no nos está diciendo nada más una persona. Entonces, entre más personas tengamos nosotros, como tal, la aplicación de la herramienta que seleccionamos, mucho mejor, ¿vale? Se sugería, según la guía de actividades de la fase 4, se sugería que eran 3 personas por estudiante. Si son 5 personas, pues 5 por 3, 15. 15 personas. Se sugería como tal una población de investigación para la aplicación de la herramienta. Una sugerencia, ¿vale? Muy bien, continuamos. Ahora, estos hallazgos y resultados para su elaboración, ya haberlos clasificados por temas o categorías, haberlos ilustrado con citas textuales o fragmentos representativos, es esencial, muchachos, que los hallazgos estén respaldados por ejemplos específicos de los datos recolectados. Esto le va a dar mucha credibilidad y validez a la investigación. Entonces, en su investigación identificaron tanto porcentaje, dando el ejemplo acá me devuelvo, de autoestima. De 15 personas, el 50% está sufriendo de autoestima. Vale. Esta investigación la podemos respaldar con citas textuales de investigaciones. Conforme a fulanito de tal, 2023, en su estudio sobre la psicología en los adolescentes, este dato es coherente con el estudio Entonces, esto les va a dar validez, muchachos. Importante. Esto ustedes lo hacen en esta elaboración de hallazgos y resultados, donde ustedes hacen ese análisis, muchachos. El análisis de los resultados y, repito, lo respaldan. Lo respaldan con ejemplos específicos de los datos recolectados, que es ahí donde ustedes, conforme a norma APA, citan a autores, estudios, artículos, etcétera, de fuentes externas. Muy válido y de hecho recomendado y necesario que respalden ese análisis y esos datos de esta manera. Y también muy importante, que estos hallazgos y resultados estén alineados con los objetivos de la investigación. Que estos objetivos, muchachos, ustedes los deben de tener listos desde las primeras fases. Importantísimo. Y por supuesto que respondan a las preguntas planteadas, ¿vale? Ténganlo muy presente. Todo debe estar alineado. Un ejemplo. En otro estudio de investigación cualitativa sobre la experiencia de estudiantes universitarios, los hallazgos o resultados encontrados muestran que el apoyo familiar y la autoconfianza son factores clave en su rendimiento académico, con citas directas de los participantes para ilustrar cada tema. Acá es importante, muchachos, que nos demos cuenta, por ejemplo, que aquí se está categorizando en estos hallazgos apoyo familiar, que es un tema, autoconfianza es otro, pueden haber muchos más otros para que lo tengamos presente. En este ejemplo, los dos principales son estos dos, apoyo familiar y autoconfianza. Esto se puede respaldar con fuentes específicas de estudios para que se vea como tal esta línea
de la investigación de manera directa y paralela a la investigación que ustedes están realizando. Hasta acá, muchachos, antes de continuar, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Está chévere? ¿Está enredado? ¿Voy muy rápido? Cuéntenme. ¿Continuamos? Los escucho, muchachos. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, señor. ¿Con quién hablo que no puedo ver quién está Eh, hablando? Juan Miguel. Hola, Juan, ¿cómo vas? Tú me escribiste, ¿cierto, Juan? Bien, sí, señor. Pues por mi parte he entendido, está muy bien explicado, tutor. La verdad tiene algunos, como unas dudas, pero ya con su explicación la he ido despejando. Ya que tenía como, pues, tengo una pregunta. Aquí también van a explicar sobre el Atlas, cómo se va a hacer esas Sí, señor. categorías. Sí, señor, tranquilo. Ah, vale, Acá tutor. vamos a dejar un espacio para explicar cómo desarrollamos este análisis, ¿vale? A través de Atlas TI. Entonces, sí, tranquilo, tranquilo. Vamos avanzando. Muy bien. Muchachos, esta parte es muy importante y es la redacción del informe final de investigación, ¿vale? Este informe final, muchachos, debe organizar los hallazgos de manera estructurada. Generalmente los de organizar, incluyendo qué? Introducción, cuál fue la metodología que utilizaron, los resultados o los hallazgos, la discusión. Esta discusión es muy importante. Acá también se incluye el tema de recomendaciones y las conclusiones. Muchachos, esta parte viene siendo el grueso de el informe final de la investigación. Ustedes deben incluir detalles sobre ese proceso de recolección y análisis de los datos. Deben para garantizar precisamente esta transparencia y rigor. Es muy importante que no nos centremos solamente a escribir y redactar. Generemos datos, porcentajes, generemos esta referencia con fuentes externas, incluyemos autores, incluyemos gráficas. Si ustedes hicieron la entrevista semiestructurada a 15 personas en un formulario de Excel, el Excel les permite a ustedes generar unas gráficas bien interesantes, ¿vale? Esto, muchachos, a ustedes les da esta completitud en la data para entregar un informe completo. Se los digo porque he encontrado informes buenos, sin embargo, falta esta parte, este análisis, estos comparativos, esta inclusión de gráficas, que es muy importante realmente dentro de un trabajo o dentro de un informe final de investigación. Como les decía, estos hallazgos o resultados deben estar contextualizados. Las conclusiones deben reflejar las interpretaciones del investigador, ¿vale? Interpretaciones del investigador, no de inteligencia artificial, por favor. Recordemos que la inteligencia artificial es un asistente, ¿vale? No es copiar y pegar. Entonces aquí es donde ustedes tienen que escribir, redactar, completar, interpretar, analizar. Muy importante esto, muchachos, por favor. Como caso de estudio para esta parte, en un informe final de investigación sobre un estudio sobre la resiliencia en jóvenes deportistas, la sección de hallazgos, o sea, la sección de resultados, describe temas como mentalidad de crecimiento y apoyo del entrenador, con una discusión que aquí está sobre cómo estos factores influyen en la superación de obstáculos. Entonces tengámonos cuenta los resultados que vienen siendo para este ejemplo mentalidad de crecimiento y apoyo al entrenador y en la discusión se dice por qué. ¿Por qué son estos hallazgos? ¿Qué significan estos hallazgos? Esta discusión es muy importante. En esta discusión, la parte de referencia metodológica y académica de fuentes externas es vital. Es vital, porque es que su investigación, muchachos, posiblemente haya muchísimos estudios, artículos, etcétera, que hablen de su investigación y que se los complementen, de ahí la importancia. Para este ejemplo, el investigador puede
a través de fuentes externas o fuentes académicas, a través de bases de datos científicas, puede identificar estudios específicamente de esta parte de la mentalidad de crecimiento y qué tan vital es la mentalidad en los deportistas para, como tal, pues seguir sus proyectos en su labor, ¿no? De deportistas. Entonces, muy importante esta parte, muchachos. Bien. Ahora, en la categorización de artículos, entonces tengamos presente que hay artículos que son introductorios, conceptuales y fenomenológicos, paradigmáticos. Entonces, los introductorios son los que presentan aquellos un tema nuevo, introducen al lector, explican de manera general qué es introductorios, se hacen como este abrebocas, dan su importancia, su origen, contexto, pero no profundizan demasiado. Esos son introductorios. Buscan más que el lector o la persona que esté leyendo ese artículo introductorio pues entienda de qué se trata el tema. Son los más realmente ubicados. Los conceptuales y fenomenológicos, acá ya se desarrollan ya conceptos, teorías, modelos relacionados con un fenómeno de investigación. Entonces acá no solamente se introduce el tema como el introductorio, sino que también se explica cómo funciona o por qué sucede. Y se basa en análisis teóricos. Este también es muy importante para profundizar varios temas que queremos nosotros investigar y que pues buscamos como tal comprender de manera profunda. Los paradigmáticos vienen ya como siendo más para en la parte de la discusión. ¿Vale, muchachos? Acá se utilizan pues marcos de referencia o paradigmas, que son pues formas de ver el mundo, perspectivas teóricas diferentes y que generan una discusión muy rica. Y un artículo pues paradigmático propone o analiza enfoque general. Entonces, por ejemplo, el paradigma positivista, el interpretativo, el progresista, etcétera. Son artículos que realmente como que van en contra de ciertos paradigmas, de ahí el nombre. Y estos utilizamos como tal para completar nuestro informe y nuestro análisis, ¿vale? Otro como tal es el de percepción, causas y consecuencias. Este es muy interesante también, el de control y el de creación y propuesta de indicadores. El de percepción, causas y consecuencias percibe o exploran como tal cómo se percibe el fenómeno. Es decir, este es más cualitativo porque, como si se dan cuenta, muchachos, esos artículos van enfocados como tal en las percepciones que piensan o sienten las personas o grupo de personas sobre cierto fenómeno. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué efectos genera? ¿Qué pasa como resultado? Entonces, este tipo de artículo está enfocado en entender la relación causa-efecto y, como les indicaba, interpretaciones sociales o individuales, que esto es muy cualitativo, cualitativo. El control. Entonces, el tipo de artículo de control tratan de cómo regular, gestionar o intervenir en el fenómeno, mientras que el anterior quiere comprender por qué se causa, sus consecuencias. Este tipo de artículos quieren saber cómo se controla, gestiona o regula este tipo de fenómeno. Entonces, mecanismos de control, acá pueden incluirse temas de políticas, temas de normativa, reglamentos, etcétera, normas, ley. Entonces, acá ejemplo, cómo reducir la contaminación, acá entra pues temas de ley, cómo controlar el estrés, tema un poco más psicológico, etcétera. Y de creación y propuesta de indicadores. Este tiene un enfoque bastante cuantitativo, pues por lo que es para creación de herramientas de medición. Sin embargo, en el enfoque cualitativo se basa en el inicio, es decir, cómo se desarrolla. Entonces, este es muy interesante porque a ustedes les va a proponer indicadores que les permite cuantificar o evaluar un fenómeno. De ahí importante de a dónde salen los datos. Entonces, son importantes para estudios de gestión, calidad, desarrollo económico, que es como el enfoque como tal de nuestro curso.
salud, etcétera. Ejemplo, crear un indicador de calidad educativa, entre otros. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Recordemos que esos artículos, muchachos, esa categorización de artículos son importantes para complementar esta parte de su informe final de investigación, esta parte de la metodología, resultados, discusión, recomendaciones, conclusiones. Recordemos esta parte. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Bueno, hasta el momento vamos bien, profe Dago. Eso parece, mi profe. Eso parece. Muy bien. Estamos muy atentos. Vamos, sí, señor, vamos a dar continuidad, mi profe, con la clasificación de los marcos. Estos marcos teóricos son muy importantes. Entonces, te doy la palabra, mi apreciado profe Dago. Gracias. Gracias, profe David, por ese preámbulo. En ese sentido y en sincronía con lo que venía diciendo el profesor, con esa contextualización de que hace referencia a la investigación cualitativa y enfocándola, digamos, desde el punto de vista de cada uno de los escenarios, hay un fragmento muy importante del documento final que es el marco, ¿cierto? Y hay diferentes marcos, como lo vamos a ver, que permiten básicamente sustentarlo. Aquí quiero hacer una aclaración previa antes de iniciar y es necesario que estos marcos teóricos, conceptuales, sí, empíricos, entre otros, estén soportados no sobre la utilidad de la investigación cualitativa, sino sobre, digamos, un poco lo que tiene que ver en la temática que estamos abordando, sea cual sea la que hayamos elegido como grupo. Y es importante que nosotros podamos utilizar este tipo de marcos, una herramienta necesaria para robustecer lo que ya tenemos y poder, digamos, generarlos. En primer escenario está el marco teórico, ¿cierto? ¿Y qué es el marco teórico? Digamos, una contextualización muy general. Y ese marco teórico es como esa parte de la investigación en donde se relacionan los conceptos que vamos a abordar. Por ejemplo, hay una investigación que habla de estrés. ¿Qué es el estrés? Eh, ¿Qué variables están asociadas al estrés? ¿Qué teorías explican el estrés? ¿Qué antecedentes sustentan el estudio? ¿Qué estudios previos se han podido generar? ¿En qué marco se ha podido relacionar? Y es muy importante generarlo por sí solo. Hay algo que decía el profesor muy importante. Esto debe estar sustentado y basado en la literatura científica. La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima que nos puede y nos facilita y nos ayuda a encontrar información, pero también es una herramienta bastante, ¿cómo la llamo yo? Mentirosa, porque en ocasiones no valida la información de manera estricta y lo que hace es generarle, digamos, una respuesta muy bien estructurada, pero no válida. Es importante que toda nuestra bibliografía esté sustentada, ¿cierto?, en una literatura científica. ¿Cuál es esa literatura científica? Libros, artículos de investigación, tesis, working papers u otros textos que nos permitan, ¿sí?, enfocar, identificar el escenario que estamos manejando, delimitar el problema conceptualmente, contextualmente, ¿cierto? Y que a partir de ahí tengamos unos supuestos importantes. ¿Por qué era tan importante en la construcción del marco teórico? Digamos, fue la fase 2 en donde le pedimos un número de autores importantes. Porque en esa identificación de este marco teórico nos vamos a permitir definir cuáles son los conceptos claves de la investigación, ¿cierto? Al definir cuáles son los conceptos claves, puedo identificar si mi investigación está asociada a que quiero identificar cuáles son las causas de la contaminación en el barrio XYZ, ¿cierto? Pues eso está asociado a, venga, ¿qué se entiende por contaminación? ¿Qué se entiende por contaminación visual, por contaminación auditiva? Y eso me va a permitir delimitar qué tipo de contaminación es la que yo estoy generando, ambiental, en qué escenario, bajo qué contexto. Una vez definamos los conceptos claves, también me va a decir qué teorías explican o están relacionadas al tema.
Entonces, desde la teoría medioambiental hay aspectos importantes que implican que la teoría de la población tiene mucho que ver con el fenómeno de la contaminación. Entonces, en escenarios, digamos, estudios previos han mostrado y han relacionado y han llegado. ¿Qué significa una teoría? Una teoría es algo que se construye a lo largo del tiempo que da validez y sustento a la temática, ¿cierto? Entonces, siempre que pasa esto, bajo estas condiciones, se origina esto. Volviendo al tema de la contaminación, entonces, una teoría tiene que ver con la teoría poblacional. En donde hay aglomeraciones grandes de poblaciones, pues hay un exceso de desechos generado por ese mismo producto poblacional y se requiere un mejor comportamiento. Por ejemplo, también el nivel educativo bajo es una teoría que sustenta esto. Entonces no hay escenarios de apropiación, de clasificación, entre otros escenarios. Esos son algunos ejemplos de los que ustedes pueden echar mano dependiendo del tipo. Este tipo de teorías, ¿sí?, sustentan la importancia del estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente cualquier evaluador le va a preguntar ¿y por qué decidió estudiar esa temática y no otra cosa? ¿Cierto? Y esa importancia del estudio no solamente debe mostrar que el problema es relevante, que el problema es vigente y que el problema es justificado desde unas teorías y está soportado desde una evidencia científica, que lo que usted va a hacer es encontrar cuáles son las causas en ese contexto específico en el que usted va a analizar, soportado en algo claro que se llama los hombros de los gigantes. Y esto también nos puede llegar a permitir, por ejemplo, formular hipótesis o preguntas de investigación, ¿cierto? Entonces, una posible hipótesis es que la contaminación en la comuna o en la localidad X, Y, Z de la ciudad está asociada a bajo nivel de conciencia ambiental, ¿cierto? ¿Qué es eso? Pues eso es simplemente una hipótesis que yo voy a contrastar con el ejercicio empírico de revisión, de aplicación de instrumento, identificar. Y al final lo que voy a decir, evidentemente, esa hipótesis previa que yo planteé al inicio se corrobora en este escenario porque se cumplen algunas condiciones o evidentemente esa teoría no se cumple acá. ¿De dónde puede salir esa hipótesis? Pues de teorías, conceptos, estudios previos que le permitan a usted evidenciar que bajo contextos similares al que usted está analizando, ¿cierto? Las posibles causas pueden llegar a ser estas específicas. Es por eso importante que en esa construcción del marco teórico, estimados estudiantes, pues y no copiemos y peguemos de lo que nos bota la inteligencia artificial. Es muy fácil para uno evidenciar cuándo es inteligencia artificial y cuándo no, porque algunos también, y este es un llamado de atención pequeño en este CIPAS, ni siquiera cambian la estructura del documento. Entonces, ponen un marco teórico y el marco teórico lo enumera, le viñeta, le genera unos conectores muy generales y muy específicos, o a veces lo que hacemos es copiar fragmentos y convertimos un marco teórico en un Frankenstein, ¿cierto? La cabeza de un lado, el cuerpo de otro, los pies de otro. Debemos guardar una uniformidad, como le explicaba el profesor en el diseño, digamos, del informe final. Y esa uniformidad debe estar asociada alrededor de la temática que yo quiera ver. Entonces, ese marco teórico debe sustentar esa problemática específica, primero con una parte conceptual, segundo con unas teorías que giren en torno hacia el escenario de las posibles causas y después con unos estudios previos que ya vamos a mirar como que qué diferencias existen de otros marcos. Entonces, en ese estudio previo lo que me va a permitir a mí delimitar es en qué momento se originó, en qué contexto se originó, hace cuánto se dio, cuál era el planteamiento de objetivo de la investigación, qué metodología diseñó y cuáles fueron los resultados. Yo debo tratar de condensar esos 4 fragmentos dentro de la revisión de un artículo. Y eso se hace con una revisión, digamos, muy rápida. Cuando usted revisa un artículo o un libro, una revisión del resumen, la introducción y la metodología y las conclusiones. Eso es una lectura de ascensor, claramente que si usted lo va a hacer más profunda, pues va a poder identificar. ¿Por qué? Alguien me decía, profesor, ¿cómo yo puedo identificar cuál tipo de instrumento utilizo para la recolección de información? Si una entrevista semi-estructurada, si la observación directa, ¿sí?
¿Y eso quién me lo puede decir? Eso me lo puede decir la revisión de los antecedentes de la investigación, ¿cierto? ¿Qué estudios previos se han hecho y qué instrumentos han utilizado? ¿En qué contexto se valida uno y el otro no? Eso es un buen resultado de la construcción del marco teórico. Profe, siguiente, por favor. También nos podemos encontrar marcos empíricos, ¿cierto? El marco empírico lo que hace es tratar de describir lo que anteriormente se ha comprobado u observado, ¿cierto? Mientras el uno involucra aspectos conceptuales, contextuales y demás, este se concentra específicamente en investigaciones previas muy similares a esto. ¿Cómo puedo yo encontrar estas investigaciones previas? En revisiones, digamos, bibliográficas se pueden establecer algo que, digamos, en cursos como metodología de la investigación tuvieron que haber visto y se llaman, digamos, ecuaciones de búsqueda, ¿cierto? Y esas ecuaciones de búsqueda se originan con palabras claves. Pero esas palabras claves también las podemos generar, digamos, en español y en inglés para que el campo de acción y de búsqueda, sobre todo en canales y en bases de datos especializadas, sean mucho más profundas y podamos filtrarlos. Estos marcos empíricos se basan en qué estudios se han hecho reales, no desde la teorización, porque una cosa es poder generar una teorización, digamos, desde la secuencia lógica y con las teorías de la economía, de la administración, de la contaduría. Yo lo que puedo hacer es decir, basado en la teoría de la demanda, entonces, y teorizo, pero prácticamente no se ha hecho algo con evidencia empírica. El marco empírico lleva a evidenciar estudios previos que hayan, por ejemplo, contrastado que la ley de demanda se cumple y que cada vez que el precio de un determinado bien sube, ¿cierto? Eso es originado con una caída en la demanda, ¿sí? Y eso es los estudios empíricos. ¿Y con qué se han hecho? Pues con trabajos de campo, con revisiones, con identificaciones, con aspectos experimentales. Tenemos una limitación muy grande en ciencias sociales y es la imposibilidad de experimentar, ¿cierto? En términos de experimentos estrictamente desde las ciencias naturales. También existen experimentos sociales que se hacen controlados o no controlados, y eso es, digamos, un escenario más allá, encuestas, entrevistas u otros tipos de instrumentos que hayan permitido recoger. ¿Qué características tiene este marco empírico? ¿Cierto? Básicamente llega a unos resultados obtenidos de otros investigadores. Entonces, ¿qué es un marco empírico? Ok, este estudio de contaminación ya se hizo en la ciudad de Pereira, se hizo en la ciudad de Bogotá, se hizo en Medellín, se hizo en Santiago de Chile, se hizo en Argentina, en un escenario muy similar con esto, en una localidad muy similar, con unas características poblacionales muy similares, y se llegó a que las principales causas de contaminación estaban asociadas a la no disponibilidad de recursos o a la no disponibilidad de espacios para recaudo de basura, etcétera, 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 la conciencia ambiental, otros. Esas son las conclusiones que se llegaron allá. Y eso a mí me permite preliminarmente entonces establecer preliminarmente a manera de hipótesis relaciones causales de posibles causas que van a determinar mi estudio. ¿Y por qué de manera de hipótesis? Porque estos fueron resultados de otros lugares que me sirven a mí como evidencia para determinar cuáles fueron esas variables que están asociadas a la problemática inicialmente planteada, pero que no necesariamente se den en el escenario y en el contexto en el que yo planteo. Esto se apoya en datos reales, estudios de casos, análisis experimentales. Entonces esto me permite, una cosa es de llegar y hablar, venga, es que esta investigación es importante porque, ¿cierto? Me permite entonces a mí entender que es posible que se dé a otra cosa. Venga, esto se originó en Chile y este estudio se originó en Chile y se determinó que el 30% de las contaminaciones causa esto. Eso me permite darle una robustez y un soporte desde el punto de vista del marco empírico a mi investigación. Asimismo, muestra evidencia previa para justificar el nuevo estudio, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Venga, es que esto ya se estudió, ¿cierto? Y llegó a estas conclusiones y lo que vamos a tratar es de generar unas variantes o estudiar ese mismo fenómeno en un contexto diferente al inicial. Y esto me permite entonces decir que este nuevo estudio
tiene una justificación previa, válida y real. ¿Listo? Y eso pues nos va a permitir, para en el término del tiempo, la historia se debe comparar y hacer estudios de comparación de resultados que nos pueden incluso, muchos de estos estudios de este tipo de problemáticas nos sirven en últimas para la formulación de política pública, la política pública ambiental, la política pública de reciclaje, la política pública de economía circular. Y estos estudios de manera a través del tiempo, lo que nos va a permitir entonces es determinar los impactos de la política, es decir, evaluarla en el largo plazo, y eso, digamos, es un tema mucho más profundo que quizás se nos escapa de estos aspectos preliminares. Profe, gracias. Siguiente. Tercero, la metodología, ¿sí? Y aquí es muy importante que ustedes entiendan qué es la metodología, ¿cierto? La metodología es la manera, la estrategia o el plan que ustedes van a utilizar para realizar la investigación, ¿sí? Desde el punto de vista de la investigación, estamos hablando que vamos a utilizar una metodología, ¿sí? De investigación cualitativa, pero dentro de ella es necesario que nosotros expliquemos qué técnicas vamos a utilizar, qué procedimientos vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tipo de muestreo se hizo si vamos a hacer una encuesta? ¿Cuál fue el universo de la población? ¿Cierto? ¿Qué tipo de muestreo se hizo? ¿Por qué ese y por qué no otro? ¿Cierto? ¿Por qué una encuesta y por qué no una entrevista? ¿Por qué una observación y por qué no otro escenario? Y es importante que describamos cuáles van a ser los procedimientos usados para recolectar información de manera detallada. Esto le va a dar confianza y robustez a la investigación. Sí, la investigación cualitativa tiene una particularidad y es que es altamente influenciable, digamos, al punto de vista del investigador. Pero entre más explícitos seamos nosotros en las técnicas utilizadas y en los procedimientos usados, para ese análisis de información nos vamos a determinar. ¿Por qué utilizamos Atlas T? ¿Por qué no utilizamos otras herramientas? Eso se debe justificar, ¿cierto? ¿Y de qué manera lo hicimos? ¿Cómo manejamos la información? Si ustedes ven, dentro de la guía de esta fase, hay un apartado que dice que una vez apliquemos los instrumentos y tengamos los resultados de los instrumentos, construyamos una matriz en Excel. ¿Cierto? ¿Esto con qué objetivo lo hace la directora o la persona que diseñó el curso? De establecer estrictamente el procedimiento de análisis de información. Entonces, cuando yo establezco una columna por pregunta y abajo cada que me respondió cada uno, yo sistematizo, limpio la información. ¿Listo? Y al sistematizar la información puedo analizarla. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero recolecto, a quién voy a ir, lo voy a hacer presencial, lo voy a hacer virtual, voy a hacer la observación a través de video, voy a hacer la observación directa, voy a enviar la entrevista, voy a enviar la encuesta, ¿cierto? ¿Cómo la voy a hacer? La voy a aplicar presencial, la voy a enviar por correo electrónico y eso se debe especificar de acuerdo al alcance, los límites de la investigación. ¿Qué características debe tener la investigación? Primero, describir el tipo. Aquí hablamos de una investigación cualitativa. Profe, entonces yo no puedo colocar datos en el análisis. Claro, porque es que ese es el contexto de la investigación. En el planteamiento del problema yo voy a justificar por qué eso es un problema. Y cuando yo establezco por qué es un problema, es válido decir que porque el indicador de contaminación excede el indicador promedio, digamos, ¿cierto? O que el volumen digamos, en toneladas de basura excede lo que la empresa de servicios públicos es capaz de recolectar. Esos son datos que acompañan el ejercicio. ¿Qué especifica que sea una investigación cualitativa? Que el tipo de herramientas que utilicemos sean o nos permiten capturar detalles. Detalles que un dato frío no nos puede generar. ¿Sí? Recuerda cuando mirábamos observación, usted tiene la capacidad de determinar el gesto de la persona.
El gesto dice mucho. Cuando usted conversa con alguien y le dice, me vas a hacer un favor, y lo primero que hace la persona, cuénteme. Pues a veces uno dice, ¿sabes qué? Mejor no me lo haga, ¿cierto? Eso implica, y eso es lo que permite capturar la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa me va a decir, de cada 10 favores que pido, 4 dicen que sí. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos. Indica cómo vamos a recoger esta metodología, cómo vamos a recoger la investigación, a través de qué técnica, entrevistas, encuestas, observación, experimentos, y establece cómo lo vamos a analizar. Si vamos a hacer un análisis estadístico, si vamos a hacer un análisis de contenido, si vamos a hacer revisar, digamos, las descripciones y las poblaciones, si vamos a hacer una nube de palabras, si vamos a hacer un análisis de sentimientos, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Y esto nos va a permitir que asegurar la validez y la confiabilidad del estudio. Cuando yo explico cómo, qué hice con la información y qué requerimientos tuve para no tocarla, no alterarla y tratar de mantenerla lo más objetivo, pues me va a dar validez, ¿cierto? Lo primero que usted hace a un lugar, digamos, donde vayas a comer, es revisar cómo lo hacen. Porque tú te puedes llegar a sentar a comer, ¿sí o no? Pero si tú no revisas cómo lo hacen, pues tú no tienes confianza. Pero cuando a ti te especifican que hay unos procedimientos específicos de cadena de frío, tú tienes confianza en ese lugar. Es importante esto para que lo revisemos. Siguiente, profe. Hay otro aspecto importante, es el marco referencial, ¿cierto? Es muy similar porque también trae conceptos, también trae antecedentes, también trae teorías, pero también involucra normativas. En ocasiones es necesario entender cuál es la normatividad en el contexto, porque en ocasiones la normatividad marca conductas y esa normatividad puede que esté empoderando el problema o el incumplimiento de esa normatividad puede que esté ocasionando el problema. Entonces, cuando nosotros analizamos esa normativa, como por ejemplo analizar corrupción y demás, empezamos a mirar cuál es la normatividad que reglamenta eso, pues me va a permitir a mí entender el problema. Esto a veces incluye lo que habíamos visto, el marco teórico, pero algo mucho más amplio que hemos denominado marco legal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios alrededor o muchos problemas de investigación alrededor de la salud mental. Resulta que la salud mental hoy tiene un marco, digamos, legal o constitucional. Está establecido por unas leyes, por un conjunto de normas que regulan en cuanto a definición, en cuanto a limitación, en cuanto a quién lo interviene y en cuanto al tratamiento, ¿cierto? Entonces, eso lo involucra el marco referencial a diferencia del marco teórico. El marco teórico se limita a contextos, teorías y antecedentes, pero ya el marco referencial da un contexto más específico. Integra entonces estos elementos que son teóricos, que pueden llegar a ser históricos, que son contextuales y que son legales. ¿Listo? Y eso permite ubicar el estudio en un contexto. Venga, es que este estudio no se origina en toda la población que reside en la comunidad, sino que se acentúa en la población ribereña al río Tunuelito, ¿cierto? Ah, que yo ya delimito, contextualizo, especifico y esto me va a permitir proporcionar referencias directas. Y yo era muy enfático en las revisiones y en los aportes de los foros en delimite en lo que más puede planteando el problema y la población a la cual yo voy a abordar con el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que me va a permitir sacar un máximo provecho de la investigación y al el marco referencial, cuando yo miro contextos, teorías, leyes, ¿sí? Dice, no, es que la salud mental predominantemente está en jóvenes, pues yo enfoco la población en jóvenes, entendido jóvenes entre 14 y 28 años, saco del campo de acción, no porque no sean importantes, sino porque esta población es la altamente afectada, justifico, delimito, investigo, ¿cierto? Y eso me va a permitir ser mucho más, digamos, detallado sobre la problemática que puedo abordar. Siguiente, profe. Ahora, entonces, un cuadro de resumen. ¿Qué es el marco teórico? Pues es una fundamentación tanto conceptual como teórica que tiene unas características que van a ir los conceptos, teorías y antecedentes.
El marco empírico, por su parte, me permite a mí determinar qué estudios previos se han realizado, cuáles fueron los resultados que se han generado, cuáles fueron esos datos de investigaciones, cuáles fueron esos resultados que me pueden ayudar y aportar a la investigación, que está soportado en herramientas y técnicas que me facilitan y me favorecen a mí. Si yo estoy desde el punto de vista cualitativo, pues no me sirve entender un estudio, digamos, meramente cuantitativo, ¿sí? Sino, digamos, relacionarlos con las herramientas que tengo. Metodología es el cómo lo voy a hacer. ¿A través de qué plan? ¿Cuál? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles métodos? ¿Cuáles técnicas? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo voy a analizar la información? ¿Y cómo voy a garantizar que esa información no se tergiverse, no cambie, no se le dé otra interpretación de la que realmente tiene? Y el marco referencial ya es un contexto muchísimo más amplio que ya no solamente involucra el conjunto de teorías, los antecedentes, el marco conceptual, sino también involucra el marco normativo y contextual, ¿cierto? Porque es muy diferente la normatividad en Chile, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. Y eso le va a dar un contexto a la investigación. Mientras en algunos lugares son lapsos con algunos aspectos, en otros no tanto. Y eso puede atenuar diferencias importantes en los procesos de investigación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Si han entendido? ¿Si vamos bien? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Cuéntenmelo todo. Adelante, muchachos. Parece que no hay. Así es, mi profe. Continuemos. Listo. Gracias, profe. Siguiente, por favor. Bueno, y hay una diferencia importante en tres momentos. Yo lo determino como tres momentos diferentes que no se deben confundir, ¿vale? El primero es la revisión de literatura. El segundo es el estudio del arte y el tercero es el marco teórico, ¿sí? El estado del arte, perdón. Entonces, ¿qué es la revisión de la literatura? Es la búsqueda de información, ¿sí? Entonces, en la primera conversación que tuvieron con su grupo, o en su asesoría preliminar que tuvieron con el profe, establecieron 5 problemas de investigación y eligieron uno, ¿cierto? ¿Cuál fue el paso a seguir? Identificar, leer, analizar toda la información sobre el tema. ¿Sí? Entonces, entraron a bases de datos, entraron a búsquedas Google Scholar, Scopus, otras herramientas u otras bases de datos que puedan llegar a tener acceso, Dialnet, entre otras, ¿cierto? Y buscaron libros, artículos, tesis, informes, todo lo que sea relevante, ¿cierto? ¿Y qué se ha generado? Pues venga, qué se ha preguntado esto? ¿Sí? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué se ha estudiado? ¿Qué resultados ha obtenido esta investigación? Y esto que me permitió recopilar y analizar la información. Ustedes establecieron una matriz en donde dijeron, mira, hay 15 estudios, estos son los, citaron en normas APA, establecieron el objetivo, la metodología y los resultados, ¿cierto? Y lo que hicieron fue estructurarlo en orden, ¿cierto? Es una fase previa de investigación. ¿Dónde se origina eso? Venga, en esa fase de exploración, de identificación del problema. Ya después viene el estado del arte, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el estado del arte? Venga, esa información que yo obtuve, ¿sí? En esa revisión de literatura previa, saqué 50 artículos. Lo que voy a tratar de hacer es un resumen crítico de los estudios más importantes y recientes. ¿Por qué es importante? Incluso algunas referencias en estudios se habla de que los estudios sean vigentes, porque eso habla de la vigencia del problema. Cuando no hay estudios vigentes, no tenemos, digamos, esos estudios recientes no implican que el problema sea actual. Y es necesario que el problema sea actual. Me dice los demás. ¿Sí me estás escuchando bien, profe y demás compañeros? Profe, sí, yo te escucho bien. Ok, listo. Entonces, cuando nosotros obtenemos eso en el estado del arte, pues me va entonces a mí a enfocar y a identificar. Ahora,
vamos a identificar de esas 50 revisiones bibliográficas los más importantes, ¿cierto? Y de eso vamos a mirar qué se ha investigado y cuáles son las falencias. Qué pena con Pro- ustedes. Qué pena, me fui un momentico. ¿Listo? Y una vez nosotros identificamos cuáles son los vacíos, pues podemos establecer cuáles pueden llegar a ser nuestras estrategias para identificar. Esto puede estar dentro del marco teórico o o podemos hacerlo en una sección aparte. Y también está el marco teórico, que es una base que explica todo este fenómeno en las investigaciones, que delimita cuáles son los conceptos, las definiciones, cuáles son los sustentos teóricos, cuáles son esas teorías formales y que lo que trata de explicar y fundamentar toda esa investigación con todas las teorías. Y eso sí ya es un capítulo, digamos, obligatorio dentro del informe final. Usted no puede tener, digamos, un estado del arte, pero sí un marco teórico donde lo involucre. Adelante, profe. Entonces, ¿qué puede generar usted? Digamos, en una base secuencial, una revisión de la literatura, buscar todo, lo que usted hace, después dice qué de esto es lo más importante y después lo estructura, digamos, en un capítulo, en un apartado que establezca las teorías y los conceptos claves. Bueno, sigamos. Este primer aspecto, pues básicamente busca que ustedes entiendan cuál es la importancia del marco teórico, de qué manera se va a estructurar. Y cuando uno lo estructura, pues básicamente ya viene toda la parte del informe que el profe explicó anteriormente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Creo que no hay, profe. Parece que todo muy claro. Los chicos están muy, muy, muy atentos. Sí, profe, hasta el momento todo bien, no tenemos preguntas, no tenemos dudas. Ujú. Muchachos, vamos a continuar con algo importante y es, como tal, muchachos, revisemos las actividades de la fase 4 muchachos, y posterior damos el último espacio para revisar atrás ti cómo lo realizamos. Entonces ya nos encontramos en nuestra fase 4. Miremos primero la agenda. Recordemos entonces la agenda del curso, muchachos. Nuestra fase 4, que es análisis de la información, finaliza el 24 de noviembre. Nos quedan 11 días para cerrar esta fase. Recordemos que es colaborativa, ¿vale? No individual. Y esto es muy importante, muchachos, porque he tenido como tal en mis grupos, no he tenido aportes individuales, sino he tenido aportes al final y de hecho ni siquiera en los foros, muchachos. Recordemos que esto hace parte del desarrollo y es que ustedes aporten dentro de los foros de manera individual y colaborativa para el desarrollo. Entonces recordemos que pesa 125 puntos. ¿Qué tienen que hacer entonces, muchachos? Brevemente vamos a repasar acá. Entonces, actividades individuales. Entonces, la primera actividad individual es el desarrollo de la matriz tipo Saber Pro. Los estudiantes que han venido como tal compartiendo su tabla de su desarrollo, les he ido haciendo como tal la retroalimentación con la opción correcta. También la matriz 3, que es la matriz de herramientas de análisis cualitativo. Acá se dan dos opciones de ejemplo, ustedes pueden complementarlas. Eso es la parte individual, tiene que dejarlo en el foro y también tiene que consolidarlo en el grupo, en el documento final de Word, ¿listo? Entonces, colaborativas es implementar la herramienta cualitativa creada en la población de estudios, que es la herramienta que ustedes habían seleccionado. Acá, como les decía, la sugerencia es implementarla a 3 participantes mínimo por estudiante, mínimo.
Posterior es transcribir esos datos en una tabla que se llama matriz de consolidación, campo diseño, construcción y aplicación del cuestionario. Esos datos deben colocarlos o transcribirlos en una tabla. La van a denominar tabla 4, así tal cual. Después clasificar o codificar la información por categorías o temas claves, como les estábamos indicando. Ya te doy la palabra, Juan. Ahí damos ejemplos, participación, emociones, conflictos, entre otros. Acá pueden utilizar como tal el software Atlas T, que ya vamos a revisar cómo se utiliza. Deben interpretar, analizar la información clasificada por las tendencias o las categorías que ustedes relacionaron, ¿vale? Tiene que estar relacionado esta información con el marco teórico, tiene que hacer una reflexión sobre su significado. Acá es importante el análisis que ustedes realicen, presentar los resultados y recomendaciones. Entonces, acá redactan los hallazgos o resultados de forma clara, con citas y ejemplos que les decíamos al principio, referenciar esta parte, no solamente contar lo que ustedes encontraron, sino darle sentido dentro del contexto investigado y, como les digo, importante, citarlo con ejemplos. Entonces, esta parte colaborativa la entrega en un documento en Word, consolidando la información, con la implementación de la herramienta cualitativa, la transcripción de los resultados, la codificación, la interpretación, presentación de los resultados y recomendaciones. Y adicional, pues incluyen los aportes de los integrantes del grupo, los aportes individuales, tabla tipo Saber Pro y la matriz. Entonces, teniendo en cuenta esta aclaración de la fase 4 individual y colaborativa, profe Dago, pues para finalizar, antes de les doy la palabra a mis estudiantes, mis chicos, hasta aquí vamos bien. ¿Tenemos clara las actividades individuales y colaborativas de la fase 4? ¿Tenemos alguna duda, inquietud? ¿O vamos bien? Bien, profesor, por el momento, bien. Perfecto, muchas gracias. Teniendo en cuenta pues que vamos bien, mi profe. Te voy a dar el espacio para que expliquemos de manera muy breve y pedagógica el uso de Atlas T, que viene siendo parte del desarrollo de el punto 5, la parte colaborativa, que es clasificación o codificación de la información por categorías, utilizando Atlas T como ejemplo. Entonces, tienes la opción de compartir, profe Dago. Vale, gracias. Primero Juan Miguel, que está Dale, alzando la adelante, mano. Juan. Ah, vale, sí, señor tutor, yo tengo una duda. Es que, bueno, ahí la guía nos menciona que, bueno, después de implementar la herramienta, los participantes debemos transferir esos datos en una tabla de Excel, ¿cierto? Pero me Sí, gustaría saber si esa tabla en específico tiene que tener una estructura o podemos hacerla como nosotros queramos. Porque eso es, tenía como la duda, digamos, si tiene una especificación como para subir al Atlas o cómo era. el Atlas pide como tal una estructura, profe Dago. Mira, y si quiere, ya reviso, mi profe. Voy a dejar de compartir un momentico y le cuento. ¿Qué característica debe tener? Y es una de las preguntas que he venido respondiendo al foro y es importante que nosotros podamos sistematizar la información de una manera lógica. Entonces, como por ejemplo, yo lo que trato de hacer en ocasiones es tratar de establecer un análisis por pregunta, ¿cierto? Porque si yo analizo el global digamos, de la investigación o de todas las preguntas de la entrevista, pues voy a tener, digamos, en un lado causas, en el otro lado consecuencias y voy a tener una dificultad, digamos, un poco más grande a la hora de codificar. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia, estimados estudiantes? Mi sugerencia en ese sentido es que nosotros podamos establecer una matriz. En esa matriz vamos a establecer, digamos, preguntas. Voy a tratar de tener aquí y de compartir a ver si me funciona. Es una sugerencia, obviamente es más a título de cómo se identifiquen y ahorita lo vamos a ver, digamos, en el análisis del software como tal. Entonces usted en esta matriz que usted va a denominar, mi sugerencia es que usted acá pueda colocar las preguntas de la investigación. Acá, por ejemplo, la pregunta uno ahí están visualizando el Excel.
Sí, Sí, señor. señor. Exacto. señor. La pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5 y todas las preguntas en manera de columna. Y lo que vamos a generar aquí, entonces digamos esto va a ser una de doble, va a ser digamos entrevistado, ¿cierto? Slash preguntas. Entonces aquí están las preguntas y aquí el entrevistado 1, el 1 que respondió en la pregunta 1, el 1 que respondió en la pregunta 2. ¿Sí me entienden la estructura que quisiera darle? Sí, 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 señor. Exacto. Entonces, cuando yo tengo esta estructura, ¿esto que me va a permitir? Me va a permitir, digamos, tomar esta columna, ¿cierto? Y decir, estas son las respuestas. En últimas, los nombres, digamos que no me van a decir nada, digamos que otros datos estadísticos sí, como edad y otros datos que ustedes han generado, digamos, de clasificación, pero las preguntas de acá son las que yo voy a analizar. Y esta información es la que me va a permitir a mí ingresar a Atlas T, ¿cierto? Porque esta información va a ser escrita. Y yo hice la entrevista y la grabé, pues la genero en forma escrita. Ya vamos a ver en el Atlas T. Entonces, esta digamos que es una sugerencia de esa matriz que está en el ejercicio para que ustedes puedan estructurar y codificar pregunta por pregunta, ¿cierto? Su entrevista. Resuelta, digamos, en parte su pregunta, Juan. Sí, señor, totalmente claro. Perfecto, listo. Ahora voy a volverme un poquito, pero va a ser muy rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos da. Lo primero que ustedes tienen que buscar, los profes le van a compartir un instructivo de cómo entrar a Atlas T. Entonces tú googleas Atlas T, ingresas acá, ¿cierto? Y ahí le vas a dar en esta parte de prueba gratuita. Te vas a registrar con tu correo electrónico, le vas a aceptar. Hay un instructivo de cómo instalarlo. Y una vez instales Atlas T, ¿cierto? Te va a aparecer un icono como este en tu escritorio. Entonces, este es el icono que te va a aparecer en tu escritorio. Míralo, atlas.t.25. Le das clic, doble clic y él te va a abrir el software. Atlas T es qué? Es un software de análisis de información, ¿cierto? Y es un software de análisis de información cualitativa, ¿vale? Es importante que nosotros lo tengamos, lo manejemos. Entonces, una vez, esta es la primera interfaz. Usted va a iniciar sesión con la cual se registró. Bueno, el instructivo que les van a compartir, digamos, es muy claro en cuanto a cómo descargarlo, cómo registrarse y cómo ingresar. Hasta aquí llega el instructivo. ¿Cómo vamos a analizar la información? La información que vamos a analizar, por ejemplo, es mucho más específica. Entonces, yo le voy a dar, por ejemplo, crear proyecto. Y en crear proyecto yo puedo especificar aquí, digamos, cuál es el proyecto que voy a generar. Entonces voy a decir investigación cualitativa. O sea, le voy a dar un nombre. Y lo que me va a generar es crear, digamos, un proyecto. Yo le puedo especificar, comentar cuál es el objetivo y demás. ¿Ok? Cuando yo ya creo el proyecto, ¿cierto? Él me va a botar esta interfaz. Entonces, ¿qué yo obtengo? Entonces, digamos, este es un resultado de una encuesta, ¿cierto? Que yo pude obtener un estudio que buscaba medir el impacto de la pandemia en la educación, ¿cierto? Un estudio que buscaba mirar cuál era el impacto de esa pandemia en el sistema educativo desde diferentes perspectivas, con una metodología cualitativa descriptiva, con entrevistas estructuradas y demás. Entonces, yo ya tengo un archivo, digámoslo así, plano de Excel de Word. Lo puedes tener en el Excel o lo puedes tener en el Word. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer, ¿cierto? En el Atlas T es agregar el documento, ¿vale? Entonces, yo voy, lo busco, ¿cierto? Entonces digo, el documento que yo voy a generar, creo que está por aquí, regálenme un segundito, no se me vayan a desconectar, es este. Y él simplemente ok, es que está abierto. Si él está abierto, no me carga. ¿Listo? Entonces lo agrego y lo añado. ¿Vale? Y entonces, cuando ya él lo agrego y lo añado, ¿cierto? Él me va a aparecer dentro del documento. ¿Vale? Entonces, esto,
digamos que puede llegar a ser la primera aproximación. Entonces, digamos, mira, vea, este es una serie de... ¿Qué puedo empezar aquí? Que es específicamente el punto 2. El punto 2 dice codificar, ¿cierto? ¿Qué significa codificar? Pues codificar significa crear códigos, ¿cierto? Códigos que me permitan a mí, ¿cierto? Establecer, digamos, en el estudio, en el documento 1, que es este, establecer relaciones. Entonces, por ejemplo, esta pregunta número 1 dice que cómo escribiría su experiencia durante el cierre de la pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto está indagando, digamos, que cuáles fueron esos sentimientos, cuáles fueron esas razones, cuál fue su reacción, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esas limitaciones? Y yo puedo empezar a crear códigos dentro de este generador. Entonces, ¿qué puedo generar aquí? Sencillo. Yo simplemente lo que le puedo decir es, mire, vea, ¿cómo escribiría? Dice, fue completamente abrumador. Entonces, yo puedo relacionar aquí, ¿cierto? Y yo lo que puedo hacer es codificar. Y a esto le puedo decir, a esta parte que dice que fue completamente abrumador, le puedo decir cuál fue y le puedo decir, esto lo categorizo como un sentimiento, ¿cierto? Y lo agrego. Y así yo voy empezando a codificar cada una de estas variables. ¿Listo? Yo nunca había usado plataformas. Entonces, ¿esto qué puede llegar a ser? Uso de herramientas digitales. ¿Cierto? Fueron de mucho estrés. ¿Esto qué puede ser? Mira. Y yo puedo crear unos códigos y puedo empezar a relacionar, ¿cierto? Esta respuesta incluso a códigos existentes. La idea no es crear por cada respuesta o por cada línea un código, no, es establecer unos códigos generales que me permitan a mí hacer análisis de este tipo de información. Entonces, ¿yo qué puedo generar? Pues puedo generar estos códigos que me permiten a mí, ¿cierto? Establecer esos vínculos, ¿cierto? Establecer relaciones. Yo puedo establecer 5, 10, 20 códigos. Entonces puedo decir, mira, el desafío fue aprender a usar Classroom. Mi computadora era muy vieja. Entonces a esto le puedo llamar en códigos, ¿cierto? Le puedo llamar limitaciones. ¿Cierto? Entonces, uno, ¿cómo me sentí? Dos, ¿cuáles fueron mis limitaciones? Mire, mi computadora esto era muy vieja. Aquí hay otra limitación. Yo nunca había usado plataformas digitales. Entonces, lo codifico y la enmarco dentro de limitaciones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace referencia el punto 2. Que el punto 2, pues básicamente lo que buscaba o lo que determinaba, ¿cierto? Era establecer esos vínculos, digamos, esa información específica. ¿Vale? Y esto, pues me va a permitir a mí generar unos vínculos. Entonces yo digo, venga, ¿qué determina qué? ¿El sentimiento genera limitación? Y empiezo a analizar cada una de estas preguntas. Y esto lo que me va a permitir a mí después establecer unas relaciones, ¿cierto? Entonces yo digo, venga, esa categoría, hola mi amor, ¿cómo estás? Está muy lindo, regálame un segundito, termino y ya vamos a jugar, ¿vale? Sí, mi amor, gracias. Qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo llegar a establecer qué tipo de relaciones existen entre ellos. Entonces yo digo, venga, esto puede llegar a ser una causa de esto. Esto puede llegar a ser una parte de esto. Esto puede estar asociado, ¿cierto? Y cuando yo establezco estas relaciones, ¿cierto? Pues me va a permitir entonces hacer esa identificación, digamos, específica de los tipos de relaciones existentes. Hay muchas otras funciones que tiene. El tiempo es muy corto y muy limitado. Profe, ¿cómo exporto? Profe, ¿cómo establezco los? Eh, yo me comprometo de igual forma digamos, hay un instructivo muy chévere en YouTube. O si no, yo me comprometo, mi profe acá, a diseñar un video, un instructivo muy corto de cómo involucro una pregunta. Mi recomendación es, por ejemplo, aquí yo traje ¿qué? Toda la
la entrevista, pero lo que yo recomiendo es que incluyamos documento por documento para analizar pregunta por pregunta y establecer un gráfico final. ¿Listo? Que es el que nos va a permitir establecer relaciones. Y decir, por ejemplo, mira, vea, en esta pregunta preliminar que indagaba sobre cómo escribiría esa, entonces dice, venga, es importante establecer que hay unos sentimientos que tienen unas limitaciones específicas y que se enfrentó ante unas variables, digamos, desconocidas. Eso es supremamente importante que ustedes puedan establecerlo, codificarlos y demás. Hay aportes de la IA, ¿cierto? Hay análisis de palabras, entre otras herramientas que usted puede utilizar de este espacio y que le permite analizar esta información, ¿cierto? Por ejemplo, hay tipos de análisis, hay análisis del código, análisis de ocurrencia, ¿cierto? Entre otros escenarios que nos va a permitir y facilitar trabajar. Yo creo que por tiempo, pues no nos da mi profe David, pero ya en Tutor Mi se profe silenció. se silenció. Mi profe Dago. Ay, qué pena, qué pena. Que ya les voy a compartir un instructivo y también esto, pues le voy a generar, digamos, cómo pueden ustedes navegar en este espacio. ¿Qué les recomiendo? Que lo cacharren, ¿sí? Aquí esto es de uso. ¿Qué limitaciones tenemos? Que la licencia es limitada, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes lo hacen, cuando ustedes se registran, tienen unos días de gratuidad. Aprovechenlo. No vayan a descargar el aplicativo hasta tanto ustedes no tengan estructurada la información. Una buena herramienta es el Excel, estructurarla por pregunta. Así tú puedes copiar esa columna completamente dentro del Atlas Team, ¿cierto? Y cuando copias esa columna, pues ahí lo que vas a generar, digamos, es ya un análisis un poco más específico, ¿vale? Vale, profe. ¿Tenemos alguna duda, inquietud, muchachos? ¿Es claro para todos? Sí, señor, por mi parte, claro, pero tengo una duda. Bueno, después de hacer el uso de la herramienta del Atlas, de clasificar, tenemos que también subir una evidencia, digamos, de que hicimos esa codificación o ya solo en el informe, donde se interpreta la información y se presentan los Cuando, resultados y recomendaciones. cuando tú analizas la información, vas a tener unos escenarios de salida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted puede utilizar nube de palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a tener? ¿Qué me evidencia? ¿Cómo me evidencia usted a mí como docente que usted realizó? Pues usted va a descargar la nube de palabras. Ella se puede descargar, digamos, como imagen, ¿cierto? Descargar, digamos, la estructura de la codificación. Usted le puede hacer, por eso le digo, cuando ustedes visualicen el introductorio que les compartí, ustedes pueden extraer gráficos. Usted dice, pero esto es investigación cualitativa. Sí. El Atlas lo que hace es analizar esa información a través de palabras, de frecuencias, de relaciones causales que usted establezca. Por eso es importante establecer primero los códigos, después los vínculos y las relaciones que existen, y eso le va a permitir establecer gráficos que puedan llegar a ser como tipo telaraña, otros. Eso es lo que usted va a relacionar en el informe y de esa forma yo voy a evidenciar que evidentemente ustedes trabajaron a través del aplicativo. Ah, vale, tutor. ¿Preguntas adicionales? Profe David, ¿algún aporte adicional? No, mi profe. Hasta aquí pues es claro, muchachos. Hicimos toda la parte teórica, práctica, también revisamos nuestra guía de actividades, la parte individual, la colaborativa, punto por punto. Las fechas las tenemos claras referente a la finalización como tal de nuestra fase 4.
Y también hicimos este refuerzo bien chévere con nuestro profe Dago de Atlas T para nuestro punto 5 de la fase 4. Es importante, muchachos, ya como para finalizar nuestro espacio, que recordarles que hay aportes individuales y colaborativos, ¿vale? Que tenemos que aportar a tiempo, ¿vale? Y construir de manera colaborativa. Repito, hemos tenido estudiantes que no aportan y aún así entregan el trabajo y no es el deber ser, ¿vale? Deben dejar sus evidencias en los foros y también comunicarnos como por cualquier canal, cualquier inquietud, duda que tengan para poderlos así apoyar en cualquier tema que necesite. Un abrazo, mis apreciados estudiantes, profe Dago. Gracias por su participación. Feliz noche. Recuerden que nos quedan 11 días para hacer nuestra fase 4 y ya seguimos con la fase 5. Un abrazo gigante a todos. Dios los bendiga. Estamos en contacto por cualquier canal. Que estén muy bien, apreciados estudiantes. Profe Dago, gracias. A ustedes que estén muy bien, gracias. Vale, tutor, gracias, feliz noche. Feliz noche a todos.